¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la segunda temporada de Directo a la Fuente. Vamos a estar como siempre con temas de interés general. Vamos a tener siempre invitados a los que le vamos a preguntar lo que queremos saber, lo que ustedes quieren saber también. Y por supuesto ellos con su respuesta van a tener las últimas palabras de muchos de los temas que vamos a abordar. Hoy, para arrancar justamente en el marco de lo que fue Pascua, Semana Santa, esta Cuaresma también vivida, hemos llegado hacia el Arzobispado. Aquí vamos a dialogar en instantes ya con Monseñor Carnielo, nada más ni nada menos, de una diversidad de temas. Vamos a tocar de todo: el aborto, el pedido de aborto, las marchas contra el aborto, los sueldos de los obispos. Vamos a preguntarle también a Monseñor, y hasta de exorcismo. Así que hoy, para el primer programa de esta segunda temporada, imperdible, quédense para poder estar haciéndonos compañías. Por supuesto, vamos a recordar nuestros contactos, estamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en nuestro canal en YouTube, para que nos puedan ver en cualquier momento. Así comenzamos la segunda temporada, yendo como siempre, directo a la fuente. Bueno, como lo decíamos en la apertura de esta nueva edición, ya en la segunda temporada, hoy estamos en el Arzobispado justamente de Salta con Monseñor Mario Antonio Carnielo para preguntarle justamente una diversidad de temas, y le agradecemos por supuesto por abrirnos las puertas y poder dialogar con él todos estos temas que trajimos preparados. Monseñor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia, o buen día según toque. Por supuesto, según cuándo nos estén viendo, en qué momento. Exactamente. Bueno, Monseñor, en la previa yo adelantaba, trajimos muchos temas para ir preguntándole. Le agradecemos por supuesto que nos reciba, que esté abierto a poder respondernos. Y por ejemplo, en este marco estamos justamente en Semana Santa, esta festividad, esta conmemoración. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo se vivió esta nueva Semana Santa? La participación de la gente, el mensaje que dio la Iglesia. Cada año uno lo vive de un modo distinto de acuerdo a su propio estado personal, ¿no? Incluso en el vínculo con el Señor, según la gracia que Dios te va dando, lo podés percibir de un modo distinto. Yo este año traté de vivir la Cuaresma en el espíritu que había marcado el Papa Francisco, y llegado a la Semana Santa aparece claro cómo Jesús, que había caminado hacia Jerusalén, al menos siguiendo el Evangelio de Lucas, pero también los otros evangelios, entra a Jerusalén, y ahí Él se constituye en el centro. Él es la verdadera Jerusalén, la nueva Jerusalén. De hecho, de Él nace la nueva Jerusalén, que es la Iglesia. Y entonces la Semana Santa a mí me ha parecido como una fuerte invitación a profundizar mi vínculo, y acompañar y estimular que todos profundicemos nuestro vínculo con el Señor Jesús, contemplándolo en todo lo que aparece en la Semana Santa y que nos introduce la celebración del Domingo de Ramos, cuando nos proclama la pasión del Señor, ¿no? Que es un poco el centro de toda la revelación. Todos los evangelios, por ejemplo, a la semana de la pasión, o a los pocos días de la pasión, le dedican en proporción muchísimo más espacio que al resto de la vida de Jesús, mostrando de esa manera, ahí está el centro, en su pasión, muerte y resurrección. Por lo tanto, mi deseo es querer conocer más al Señor, y ojalá que Él me dé la gracia de convertirme para ser mejor discípulo de Él. Y respecto a la participación de la gente, ¿no? Al creyente particularmente, cuando llega justamente Domingo de Ramos, Pascua, cuando llega la época de en Salta el Milagro, cuando llega la Navidad, la verdad que se muestra la devoción, pero el resto del año... Es más que la devoción, es mucho más que la devoción. Hay una gracia propia de la Semana Santa, hay una gracia de los tiempos fuertes de la liturgia, Semana Santa y Navidad. Navidad preparada por el Adviento, Semana Santa y Pascua preparada por la Cuaresma, los 50 días de Pascua, pero sobre todo lo que hace Semana Santa y la Semana Pascual, que va más allá de la devoción, porque la gente viene y uno lo experimenta sean las confesiones, sean las conversaciones, sean la participación. Hay algo que te toca muy dentro y que te recrea, ¿no?
Quizás pueda servir para comparar esto, lo que te sucede cuando vos cumplís años y ya un poco más grande, te das cuenta que es una ocasión como para repensar tu propia vida y proyectarte nuevamente. Bueno, celebrar estas fiestas, agregar en Salta lo del milagro, es de alguna manera repensarse y dejarse recrear. No solo en lo personal, sino también en los vínculos comunitarios. Hay necesidad de perdonar y de ser perdonado, que emerge fuertemente en la Semana Santa, sea en la relación con Dios, sea en la relación con los hermanos, sobre todo en Semana Santa. A veces en Navidad se pierde, porque muchas veces, como la hemos paganizado en la forma de celebración, la cena de Navidad en vez de un encuentro suele ser una ocasión de peleas, por desgracia. Y se priorizan otra cosa, ¿no? Lo sí, material. Pero es así. Por ejemplo, en Navidad, un detalle, nosotros mantenemos la misa casi cerca de 12, hablo de la Navidad, y viene mucha gente sola, que digamos así, viene a celebrar con la comunidad desde la experiencia de una soledad, o porque está trabajando, viajando, cerca del colegio por Salta, o porque tiene algún problema en la familia. Pero bueno, emerge la condición humana, ¿no? Y la búsqueda de una comunión que te dé sentido con Dios y con los hermanos. Eso se experimenta sobre todo en el contacto personal. Pero en sí, durante el año, la gente se manifiesta, va a las misas, o por ahí baja justamente Yo te la puedo presencia. decir, yo no puedo dejar de agradecer, y le agradeceré toda la eternidad al Señor, el regalo que me ha dado de estar en Salta, porque la experiencia de fe cristiana que te da el noroeste argentino es única. Tiene la expresión de la piedad popular que, insisto, para mí es una de las más altas de la patria en esta región del NOA y probablemente en América Latina. Probablemente. Como la expresión de la piedad popular llega a la participación sacramental, tiene un tono de silencio, que es la expresión así, donde te querés callar porque necesitas decirle algo desde dentro, de corazón al corazón, y cualquier sonido te distrae. Entonces el peregrino aquí viene y guarda silencio. Es interesante notar que Ernesto Sábato, que se profesaba agnóstico, escribe sobre el silencio en Salta, hace varios años, décadas, que él escribe sobre eso. En un texto que incluso lo he visto en algún escaparate, en alguna vidriera aquí el año pasado, y que lo leí así con mucha emoción, ¿no? La gente entonces, a su parecer, por lo que le informan o por lo que ve, sigue yendo a las misas, sigue participando. Yo celebro misa todos los días que estoy aquí a las 7, así que lo veo, ¿no? Lo ve. Y respecto a este tema también, los casamientos se mantienen, bajaron, ¿por qué la gente no va a la iglesia a casarse? Eso bajó. Ya ha disminuido el número de matrimonios celebrados sacramentalmente en la iglesia, pero ha disminuido también el número de matrimonios civiles, celebrados por el civil o contraídos por el civil. Ese es un problema de la credibilidad de las instituciones para el hombre contemporáneo. Lo institucional ha perdido consistencia. La familia, el Estado, las sociedades intermedias, y se buscan otros espacios de pertenencia. El grupo, un club de fútbol, la patota. La patota es un espacio de pertenencia incluso en donde se le da la libertad al líder. Un cabeza de WhatsApp, digamos así, de grupos de WhatsApp, que baja línea y la gente cree, y les cree fielmente. La pertenencia a esos grupos que se forman en torno a programas de televisión y que son inconsistentes como instituciones, pero que generan adhesiones muchas veces ciegas. Por ejemplo, si una pareja que en este caso es creyente, es católica, apostólica, romana, y decide, bueno, unirse, juntarse, tal vez tener hijos, pero no decide ir a la iglesia a casarse, ¿por qué cree que no lo hace?
porque en el fondo no ve la fuerza de la institución matrimonial, no ha descubierto el valor del sacramento. Te digo porque me ha pasado conversando con amigos, decirle, ¿por qué le cerras la puerta a la presencia de Jesús en tu vínculo, en tu amor matrimonial, en lo más íntimo de tu persona, y de regalarle esa presencia a tus hijos? Muchos lo entienden, lo repiensan, deciden casarse, otros no. ¿Cree que lo frena a veces el costo de la fiesta después del casamiento? Es uno de los motivos, es uno de los motivos, porque en el fondo hay una valoración positiva de la familia. Entonces, como si dijéramos, si voy a ingresar a eso, tengo que hacer una fiesta. Eso está, en el fondo está bien. El problema es que a veces te atas a la fiesta, que ahora se te hace cada vez más cara, más organizada según el esquema. ¿Cómo se llama el que organiza fiesta de casamiento? No sé el Tienen nombre. un nombre inglés ahora y están de moda y ganan platita. Y, ¿me entendés? Es un nuevo trabajo que va a hacer. Claro. Y entonces se les hace más caro y les cuesta. Incluso, por ejemplo, en el armado de las fiestas, no solamente aquí, ojo, no es un problema argentino, esto es un problema de todo Occidente. Ya no es más el papá y la mamá el que arma la fiesta. Me acuerdo un sobrino que se casó en Italia, que me pidió que lo fuera a casar, y hablaba con mi primo, su padre y su madre, ¿no? La fiesta la habían armado los amigos, hasta el viaje que hicieron. Muy linda la parejita, ahora tienen 2 hijos, 2 o 3 chicos tiene. Un futbolista de alma, el chango. Labura, pero todo el armado de la fiesta ya no entra a la familia. Claro. Ha cambiado el paradigma, ¿no? ¿Y con el tema del bautismo también es parecido? ¿No se bautiza tal vez porque...? No, el bautismo no ha disminuido tanto. Basta mirar. Ese sacramento sí se cumple de Es que temprana edad. todavía sí hay chicos que se los dejan para más adelante, digamos así. La Iglesia retoma la vieja tradición de la iniciación cristiana, que es uno de los proyectos pastorales propuestos por el Papa Francisco y que han sido así muy trabajados en Aparecida, ¿no? Y ahora lo propone a nivel universal, que es retomar la vieja costumbre del siglo IV, V, cuando se bautizaba a personas mayores. Entonces, cómo preparar en el catecumenado para que sea una celebración consciente del sacramento. Eso estamos trabajándolo ahora. Pero el bautismo cuando niños todavía tiene fuerza. Si vos entras a una parroquia y pedís los libros, vos vas a ver medio libro de bautismo, de casamiento, 5 o 6 libros de bautismo. Y con la comunión me dice que por ahí se demora un poco más. No, eso depende a veces de las costumbres, eso depende de las costumbres. Hay una tendencia de algunos a adelantarla, otros más bien a mantener. Nosotros estábamos acostumbrados, al menos yo, mi vida sacerdotal en general ha sido así, que empezábamos el camino catequístico de 4 años, en 4º grado, en 5º la comunión, 6º y 7º terminaba con la confirmación. Ahora se varía un poco, hay diócesis que más bien la confirmación la pasan para los 15, 16 años, se ven las ventajas, otros no están muy de acuerdo. Ahora estamos tratando, hablando de la iniciación cristiana, de volver a lo que se llama el orden teológico de los sacramentos. Primero el bautismo, después la confirmación, después la Eucaristía. En eso estamos trabajando. La gente en sí, entonces, sigue participando, tal vez un poquito más alejada, pero sigue estando. Pero a mí, vos sabés que a mí el número no me preocupa. Yo soy hijo de una época donde, por ejemplo, éramos poquitos curas cuando los ordenábamos. Las multitudes, bueno, sí, aquí en el norte nos entusiasma el milagro que ha crecido tanto. Soy hijo de Catamarca, la Virgen del Valle siempre ha tenido esas 2 convocatorias muy grandes en abril y en diciembre. Pero son realidades que dentro del año no hay otra convocatoria igual. Todo lo demás es mucho más bajo. Y además soy un convencido de que la fe es una cosa personal, comprometida, que no se mide por el número. Aun cuando acompañamos, ¿no es cierto?, por supuesto, la piedad popular. ¿En qué se la puede medir, por ejemplo? Si no es por el número de gente que va a la misa, ¿en qué la pueden medir de que sí la gente está profesando o que está... En la transformación social, hermano.
Ujú. Y en las actitudes, las personas con los demás, en el ejercicio concreto de la fraternidad, en la capacidad de perdonar, en el compromiso para ayudar a los más necesitados, en la superación de una sociedad frívola, Ujú. en la seriedad de tu compromiso ciudadano, también, por supuesto, que en la práctica religiosa. Ujú. ¿Por qué? Porque la práctica religiosa es alimento y entonces la tendencia al pecado la tenemos todos desde que nacemos hasta que morimos. Para luchar, para poder ser mejores, necesitamos la ayuda de Dios, y ahí está el recurso a la vida sacramental, Ujú. y a la vida de la comunidad, de la pertenencia a la iglesia. Claro. Bueno, recién lo nombraba al Papa Francisco y mucho, el argentino mucho dice, ¿por qué siendo argentino el Papa Francisco no viene a la Argentina todavía? Usted que estuvo en contacto, lo habló con él? Yo me he preguntado eso al comienzo, incluso le he dicho cuándo vas a venir, cosas así. Pero después, como te decía recién, este, lo recé, lo maduré. Yo tengo una convicción que él es un jesuita. Eso no es una convicción, es un hecho. Ujú. Él es un jesuita. Un jesuita que vive intensamente la gran intuición de Ignacio, que es el tema de los ejercicios espirituales y la opción por Jesucristo y el saber a dónde va, y las cosas valen en tanto en cuanto me llevan a dónde voy, que es la gloria de Dios. Ujú. Eso él la vive. Y la vive al estilo de San Ignacio. Hay una vida de San Ignacio escrita por un párroco de Loyola que no es jesuita, que se llama Solo y de a pie. Ujú. Y ese fue el estilo de Ignacio. Y después, en la espiritualidad ignaciana, además, hay una norma que es el obrar contra, agere contra, se dice en la fórmula latina, que es no darte los gustos así por los gustos, sino en tanto en cuanto. Ujú. Él ha sido elegido por Dios y puesto ahí como obispo de Roma. Su horizonte es el mundo, su servicio es el mundo. Él ya ha trabajado por Argentina. Él es un hijo de Argentina y él le pide a la Argentina, ayúdame a servir al mundo. Y nosotros, vení para acá, vení para Ujú. acá, Claro. vení para acá. O sea, por ser argentino, el Papa no es que tiene que visitar Argentina sí o sí. Sí, y además él me parece que necesita más que nuestro reclamo, nuestro apoyo. Lo percibí en Iquique. Nosotros fuimos con Monseñor Pedro Olmedo y con Monseñor Barba, que es obispo de Gregorio de la Ferrer, él estaba ahí. Fuimos los tres con el padre Gamboa en Ujú. camioneta a Iquique. Cuando iba a celebrar la misa y salía para la procesión, los cuatro los rodeamos. Y ahí yo le digo, mira, quiero decirte que también en esto, una vez más, los pobres nos enseñan. Digo, ¿sabes cuál es la diócesis que más gente ha traído? Humahuaca, a Iquique, Ujú. más pobre. Mientras otros criticaban el número. Ujú. También la pifiamos en el cálculo, porque dijeron que iba a ser una cosa que íbamos a ir en gran cantidad, todo armado no desde el Vaticano, sino desde la opinión creada por el mundo de los medios. Y no fue así, pero Ujú. fue una celebración muy intensa, muy linda. Cuando él, eso lo que lo conversamos antes de la misa, cuando él al final de la misa, una hermosa celebración, él agradece a los argentinos, dice, perdónenme, no se pongan celosos, lo dicen a los chilenos, pero quiero agradecer a los argentinos. Estaba agradeciéndole a esa gente. Ujú. Y ahí me di cuenta que él necesita esto, que lo apoyemos. Y hablando de los pobres, a la semana siguiente yo voy a visitar a Itatí con mis seminaristas. Y ahí fuimos a la vicaría de la Sagrada Familia, en el barrio de la zona de Itatí. 3 chicos, 4, 5 habían ido del grupo. Y una chica contaba lo que ella se privó para juntar moneda sobre moneda y poder participar como voluntaria allá. A mí me conmovió, porque digo, ¿cómo los pobres nos enseñan? Nosotros hacemos cálculos, lo leemos políticamente. Acompañemos a quien tiene que ser Pedro. Ujú. Y que como Pedro tiene el horizonte del mundo entero, él ya ha sembrado en Argentina como cristiano laico, como estudiante y después sacerdote jesuita, como provincial de los jesuitas,
como obispo auxiliar, obispo auxiliar de Buenos Aires, luego como coadjutor, luego como arzobispo de Buenos Aires. Dejemos que el mundo lo aproveche. Claro. Bueno, ya volvemos con más. Estamos con Monseñor Carnielo justamente en una charla. Nos quedan muchos temas, quédense porque se vienen más, como por ejemplo, vamos a hablar del aborto, de los sueldos de los obispos, que hace poco se puso nuevamente en el tapete, y otros temas que tenemos para preguntarle en este Directo a la Fuente, segunda temporada. No sigas acumulando deudas. Adherite al plan de financiamiento de Aguas del Norte y obtené descuentos en los recargos de tus facturas vencidas. Si lo haces desde el 1 al 30 de abril, un 50% de descuento en los intereses. Vas a poder pagarlo de contado o hasta en 18 cuotas. Para más información y adhesión, acércate a cualquiera de nuestras oficinas comerciales o bien comunicate al 0800 88 88 Agua. Comenzá un año sin deuda de agua. Aguas del Norte, Gobierno de la Provincia de Salta. Al parecer, el Big Bang de la vida es la concepción. Esta duda existencial reabrió el debate sobre el aborto legal y gratuito, tanto así que hubo marchas a favor y en contra en el marco de su tratamiento en el Congreso Nacional. Sobre los pronunciamientos a favor se encuentran posturas como la autonomía sobre el propio cuerpo, el aborto como problema sanitario y político y derechos sexuales y reproductivos, reducir la mortalidad materna y de igualar los derechos. Porque es un día de fiesta. También hay voces en contra del aborto, con posturas que buscan defender la vida desde su concepción, evitar la muerte, acompañar a la mujer que tenga pensado abortar, promover el nacimiento y el derecho a nacer. En todas las provincias se están haciendo estas marchas defendiendo la vida y Salta no podía quedar atrás. Estadísticamente, no hay números concretos y reales. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito aporta que 6.000 mujeres murieron por abortos inseguros desde el retorno de la democracia. Los datos oficiales marcan que en el año 2016 hubo 43 muertes maternas por aborto, pero esos datos no discriminan entre interrupciones voluntarias del embarazo y abortos espontáneos. El Gobierno Nacional decidió dar luz verde al debate en el Congreso sobre la despenalización del aborto. En el medio se cuelan las creencias religiosas. Bueno, otro de los temas que tenemos para hablar con Monseñor Carnielo es justamente el del aborto, ¿no? La Iglesia, por supuesto, ya tiene una ¿cómo sería, Monseñor? ¿Una opinión? ¿Qué sería lo que tienen formado? No, nosotros, es el Evangelio, no podemos traicionar el Evangelio. Claro, no pueden decirle a ver la Iglesia que cambie el parecer, no. Es el Evangelio, no podés negar que Jesucristo es el Dios de la vida, nosotros creemos en el Dios de la vida. El pensamiento judeo-cristiano, o si vos querés las religiones del libro, que son las tres religiones, el cristianismo, el mundo musulmán, es decir, la fe musulmana y el judaísmo, nacemos de la vida. Abraham ha sido el padre de la vida, es el que
se le pedía que sacrifique el hijo y él por amor a Dios lo iba a dar y Dios le dice, no, no quiero así la vida de tu hijo. Y le sustituye. Entonces, siempre la vida está en el origen de nuestra fe. En el origen del pueblo de Israel está la liberación de un pueblo envejecido, como era el pueblo de Egipto, que estaba matando niños, y fue justamente un rescatado, Moisés, el que se convierte en el liberador y guía para que sea el pueblo de la vida. Y nosotros, como cristianos, nacemos de aquel que, habiendo nacido de una virgen, de la Virgen Santísima, no mata, da la vida para que yo viva. Claro, justo. Entonces, para nosotros la vida es el valor que no podemos, no se puede discutir, ¿me entendés? Claro. Y más la vida humana. Justamente eso, ¿no? Por ahí se tiene que entender que la postura no va a cambiar, porque justamente es esa, la de sostener la vida, ¿no? Pero para gente que quiere abortar por diversas razones, la iglesia en este caso, ¿qué hace con esa gente? Pero ¿Qué hermano, si nosotros escuchamos a la gente, nosotros somos testigos de la cantidad de mujeres y hombres que vienen arrepentidos después de haber tomado esa decisión. ¿O vienen a pedir un consejo de qué hacer? ¿O directamente En arrepentidos? general es raro, yo no he tenido la experiencia que me pidan el consejo, porque ya saben la respuesta, ¿no es cierto? Pero sí sé de gente que recibe el pedido del consejo y acompaña para que tome una decisión a favor de la vida, lo sostiene. Sobre todo aquellas chicas que a veces la presión, o del novio que la abandona, o del novio que la presiona, o de la mamá que la presiona, o del papá que la presiona, o de los amigos que la presiona, ella intuye lo de la vida y viene a pedir refugio, y entonces lo sostenés, ¿no es cierto? Claro. Eso sí, pero nosotros sabemos también lo que pasa después. Sí, más de una vez pude conversar con algunos médicos y le digo, ustedes sí, pícaro, resuelven, te vas a dormir, la que se queda con el problema es la mujer. Yo creía que era la mujer, es la mujer y muchas veces el chango también. Y eso vuelve, y vuelve, y vuelve. Nosotros somos depositarios de ese dolor. O sea, hay por ahí, si conocen un caso, buscan ir, asistirlo y acompañarlo durante el embarazo, que no aborte. Pero sí. Y si después quiere dar una adopción, también lo pueden acompañar. Y ayudamos. Ahora la cosa está mucho más organizada legalmente, hay que respetar todos los procesos. Y se trata de hacer, ¿me entiendes? Pero conocemos el caso. Claro, es más que nada una contención y un acompañamiento. Exactamente. No es solamente un consejo que se le pueda dar. Es contención y acompañamiento. Y frente a la persona caída, una mano para levantar y para decir tienes que seguir viviendo y apostar por la vida. Hace poco se conmemoró el Día del Niño por Nacer, justamente, ¿no? Y en ese marco es que se hizo la movilización pro vida particularmente. Sí, gracias a Dios, fue linda también la de Salta. A nivel del país, si se suma, ha sido importante la manifestación, ¿no? Pero nosotros no entramos en el conflicto de querer ni acusar ni condenar a nadie. Queremos manifestar el valor de la vida. Vemos que a veces nos es difícil porque hay posiciones tomadas, son posiciones muy duras, por ahí también agresivas. Hoy mismo me han mostrado que en una de las iglesias de aquí de la ciudad de Salta han pegado un escrito bastante ofensivo, en la iglesia del Valle. No logramos a veces dialogar, ¿no? Siempre la iglesia está acostumbrada a que cuando se tratan de estos temas nos insultan, nos tratan de trogloditas, y nos echan en cara los pecados de pedofilia. Ahora está de moda que nos echen el pecado que nos paga el gobierno, que supongo que ese tema saldrá, para desautorizarnos. Pero a mí me queda siempre esta tranquilidad. No sé si vos viste la película Negro y Escarlata. No. Es una película donde se plantea el tema de un obispo, me parece que era irlandés o estadounidense, en los tiempos nazis de la Segunda Guerra. Cómo él ha ido rescatando judíos y perseguidos, y el gobierno nazi que estaba en Roma lo perseguía, no lo dejaba salir, y entonces él tenía sus habilidades para salir y rescatar a gente. Y había un conflicto entre el jefe nazi de ahí de Roma y Flaherty, que era este obispo, ¿no? Cuando
los nazis pierden y tienen que huir, el jefe nazi le pide a Flaherty que por favor los rescate a la mujer y a la hija, con los vínculos que tenía. Flaherty le pega una insultada, pero lo rescata. Él antes de morir sabe que su hija y su mujer habían salido de los límites donde se los iba a matar o perseguir y habían por lo menos salvado la vida. Lo había ayudado él, por supuesto. Pero además, esto me da oportunidad para decirlo, lo debo haber repetido 20 veces, en todo el problema del mundo LGTB, ¿no? Nos han insultado en todo el debate. Un amigo mío, arzobispo de Paraná, somos compañeros de seminario, estando en Mar del Plata, le piden una entrevista. Él se las da, comienzan a conversar y al rato le dice, mire, monseñor, bueno, hablando de una serie de cosas, sus problemas, sus sufrimientos, porque es un mundo que también sufre. En un momento le dice, mire, monseñor, ¿sabe a qué venimos? ¿A qué? A que la iglesia, por favor, nos reciba cuando nos vamos a morir. ¿Cómo? Y sí, dice, porque nosotros muchas veces hemos visto que a gente del grupo, cuando mueren con perros ahí en los zaguanes de los hospitales, muchos de los que han aplaudido, han defendido la ley o son clientes, ahí nos dejan como perros. Entonces, a veces a la iglesia se la patea como maestra, pero se la busca como madre. No nos podemos negar. Claro. Ahora, por eso lo único que uno pide es que nos dejen hacer el bien. Respecto al debate de la legalización del aborto para que la mujer no caiga en la clandestinidad y corra riesgo su vida y la del bebé, sobre la legalización del aborto. Pero yo no conozco bien los detalles de la ley, pero a mí me parece que tantos que se dan, ¿no es cierto? Se dan en un ámbito, de hecho hay leyes que contemplan casos, no te sabría decir con precisión, y me parece que es más fruto de la ignorancia cuando se toman esas decisiones, o de las presiones, como decíamos recién, que de el marco legal existente. Yo eso miento si es que te digo, hablo con precisión, porque esos detalles no los conozco. Si bien en este caso, es más, los que están a favor del aborto dicen, si legalizamos, no es que fomentamos que la gente aborte, sino que le damos un marco legal en el que se hagan la intervención en un lugar seguro, al menos. No sé, tendría que ver las precisiones de la ley, pero sí lo que te digo es esto, que no se puede decir que no fomentan. Lo mismo se dijo cuando el divorcio, y los divorcios han aumentado sensiblemente. Y a mí me da preocupación, porque a veces uno escucha a los jóvenes, ¿no? Nosotros llenamos con educaciones, con esto, con lo otro. 20 minutos que conversás con ellos y empieza, mi papá se separó de mi mamá. Al rato, mi mamá se separó de mi papá. Se ve que les preocupa. Y les duele. Nadie evalúa las leyes que aprobaban y las consecuencias que tiene. Ya pasó, he puesto la firma, que me juzgue Dios y la historia. Que alguna vez nos juzguemos también nosotros, sería interesante. Claro. Sobre este marco, mucha gente dice que se le da mucha participación a la iglesia y que la iglesia termina decidiendo sobre la legislación. Bueno, ya has visto que noche. Déjense de macanear, miren lo que nos ha pasado con la educación religiosa. Es mentira eso. ¿No tiene tanta injerencia la iglesia sobre decisiones del Estado? No. Indudablemente en este tema de la vida y que tiene que ver con el aborto, la iglesia siempre ha tratado de persuadir, ¿no es cierto? Pero mira la injerencia, si nos viven bajando la calle. En sí, la relación con el poder político, en este caso la iglesia, en Salta, por ejemplo, ¿cómo es? Porque también se plantea esto, ¿no? Que Salta sigue siendo todavía el poder muy vinculado a la iglesia, o que la iglesia es la que tiene el poder. ¿Cómo se llevan con el señor gobernador? Nos llevamos muy bien, pero nos vemos 1, 2 o 3 veces por año que hablamos, nada más, así que poca injerencia tengo. Y con otras figuras de la política, el intendente Gustavo Sáenz, es buena persona y lo quiero mucho, como los trato a todos. Para mí, voy a decirte una cosa que lo dije hace 20 años, el gobernador para mí es el primer ciudadano, ¿cómo se llama? Pero es así. Él es, por ser gobernador, el fiel sobre el cual yo tengo que preocuparme más, porque
sus decisiones influyen en mayor cantidad de gente, en toda la provincia. Por lo tanto, tengo que rezar por él y tengo, si me toca, hacer una sugerencia o algo por el estilo. Y yo quisiera ser un ciudadano respetuoso. No pretendo otra cosa. Claro. Bueno, justamente sobre la educación religiosa, recién lo mencionaba, tuvieron un revés, podríamos decirlo, en el sentido de que en la iglesia, perdón, en las escuelas públicas no se puede dictar la materia de enseñanza religiosa Dentro del exacto. horario. Sí puede ser fuera, ¿no? Pero no, si vos lo decís así, uno lo puede ver como, queda en segunda. A ver, miremoslo. Por lo menos no lo han declarado inconstitucional. Eso es un logro. Y en segundo lugar han reconocido, que sería lo primero, han reconocido el derecho de los padres a la educación religiosa de los niños. Eso es muy importante. Hasta ahora, hasta antes del fallo, podríamos decir, total, el Estado me cuida esto, yo me despreocupo, padre de familia. Yo, padre de familia, me despreocupo. La nueva situación me pone en esta situación. Yo soy un ciudadano. Yo quiero que mi hijo se eduque, también en lo cristiano, en lo religioso. Soy un judío, quiero que sea religión judía, soy un cristiano de religión cristiana. Trataré de hacerlo en mi familia, procuraré que lo haga en la comunidad eclesial. Pero es bueno que el Estado, que le educa la cabeza, que forma también en el conocimiento de aquellas cosas que lo ayudan a posicionarse en el mundo, más en una sociedad de conocimiento, tenga también el sentido religioso claro. El Estado me lo ofrece, pero no me lo da, digamos, mecánicamente. Yo, ciudadano, me tengo que comprometer. Por lo tanto, voy a pedir. Ese es un derecho que muestra también el grado de compromiso cristiano. Venimos a lo que vos decías, si somos más cristianos o menos cristianos. Es una manera de decir, yo quiero dar a mi hijo lo mejor, por lo tanto le voy a pedir al Estado. El que puede, lo manda a la escuela religiosa. Pero el que no puede, pero quiere que le dé alguna formación, le pide al Estado. Ese es el derecho que tenemos. Por eso no es que hemos perdido. Hay que saberlo mirar y hay que saberse comprometer. Claro. Y en ese marco de lo que se venía haciendo, me pasó por ahí en casos personales, ¿no? En el inicio de clases, cuando se reza el Padre Nuestro o se hace la señal de la cruz, ¿no? Pero eso es otra cosa. Distingamos. Nosotros hablamos de enseñanza religiosa, que es una enseñanza que apunta a la inteligencia, que ayuda a descubrir el sentido de la vida desde una perspectiva religiosa, que se da en un horario de clase, aunque fuera extracurricular, y que ayuda a la reflexión del chico. Luego vienen las otras costumbres, ¿no es cierto? Que muchos maestros, que no tienen nada que ver con maestros de religión, directivos u otros, qué sé yo, a veces frente a los problemas de la vida, viene el chico enfermo, vienen los chicos con hambre, pues por lo menos pidamos que Dios nos ayude. En el interior nos sucede, grandes maestros, verdaderos patriotas que tenemos nosotros en el interior de Salta, a veces, por ejemplo, te llueve en medio del Chaco. ¿Quién va a entrar si es todo un barrial? Y los chicos dicen, maestro, recemos para que Dios nos ayude. ¿Le vas a negar ese derecho? O viceversa. El docente les puede decir, bueno, hoy nos pongamos en presencia de Dios. Pero sí, te lo pongo desde el alumno. Porque lo que pasa es que a veces las leyes se hacen desde las oficinas de Buenos Aires. Y en los escritorios alfombrados, la vida se ve de otra manera. En este programa, en su momento, el profesor Suaina, del Consejo Provincial de Educación, nos decía sobre este tema de persignarse al inicio de clase o rezar el Padre Nuestro. Nos decía, no está mal, porque uno puede invitar a bendecir la mesa o a rezar, a ponerse en presencia de Dios, a pedir su ayuda, pero tal vez no corresponde, decía él. Sí, en depende. el ámbito público. Tenemos que madurar, yo creo que con el tiempo vamos a madurar. Yo recuerdo, cuando empecé en Orán, el año 94, en el 95, empezábamos a tratar de pensar si se podía hacer algo para ayudar a los que caen en la adicción de la droga. Y conocí que existía un proyecto en Italia. Visité, porque había ido a la visita al Límina, y allí ellos tienen, es un centro que no sé si sigue, porque hubo problemas con el fundador. Pero ellos, por ejemplo, tienen católicos, budistas, musulmanes, de todas las religiones. Entonces ellos una hora
paran, se quedan en silencio, ¿no? Cada uno reza su religión, pero hay una hora que son 5 minutos, se detienen. Es como una comunión en lo religioso, ¿no? Nadie se hace problema por eso, son mayores, pero quiero decirte, cuando vos tocas lo importante de la vida, vos ves que lo religioso es importante. Yo no puedo, ahora me acuerdo de este momento, pero muchas veces lo he recordado, que una de las conversaciones sobre lo religioso que más me han golpeado a mí, aquí en Salta, ¿sabes dónde fue? En el viejo psiquiátrico donde ahora funciona Facenda, allí en Potrero de Linares. Estaba con el cuerpo directivo, entramos a hablar, estaba la psiquiatra. Dije, che, qué hermoso poder hablar en este nivel, ¿no? ¿Por qué se le tiene miedo a los religiosos? Sí es fuente de libertad, la verdad. El pobre Papa Benedicto, cuando quiso hablar sobre esto y habló sobre lo religioso y el diálogo entre lo religioso y la razón, lo escracharon porque tomó ese ejemplo del siglo XIII, de ese pensador que había hablado de lo musulmán, ¿no? Y bueno, entonces taparon el discurso, que fue un discurso magistral, en un diálogo filosófico sobre la cuestión, donde planteaba ese tema. ¿A qué se le teme cuando se habla de los religiosos? Claro. Bueno, nos quedan más temas para hablar y ya volvemos con más, con el Monseñor Carnielo, justamente aquí en esta segunda temporada de Directo a la Fuente. No sigas acumulando deudas. Adherite al plan de financiamiento de Aguas del Norte y obtené descuentos en los recargos de tus facturas vencidas. Si lo haces desde el 1 al 30 de abril, un 50% de descuento en los intereses. Vas a poder pagarlo de contado o hasta en 18 cuotas. Para más información y adhesión, acércate a cualquiera de nuestras oficinas comerciales o bien comunicate al 0800 88 88 Agua. Comenzá un año sin deuda de agua. Aguas del Norte, Gobierno de la Provincia de Salta. En los últimos días se avivó el debate sobre parte del presupuesto del Estado destinado a la Iglesia Católica. Todo surgió luego de una pregunta al jefe de Gabinete Nacional, Marcos Peña, en el Congreso. El funcionario explicó que los obispos diocesanos cobran 46.000 pesos por mes. Le siguen los auxiliares y eméritos con 40.950. A nivel nacional, estos números representan una partida presupuestaria de 130 millones anuales. La partida presupuestaria al culto católico apostólico romano se encuentra establecida en el artículo 2, por lo que el obispo de San Francisco en la provincia de Córdoba, Sergio Buenavena, dijo que le parece raro que un legislador desconozca lo que aprobó a fines del año 2017. Desde la Secretaría de Culto, perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores, explicaron que se trata de asignaciones a los obispos, no de sueldos. Según el presupuesto, en Argentina hay 140 obispos, 640 sacerdotes y 1.200 seminaristas. Para la Iglesia, la pregunta del legislador nacional al jefe de gabinete no fue casualidad.
El debate quedó abierto. Bueno, ahora sí, en este último bloque vamos a preguntarle, por supuesto, a Monseñor Carniello, algo que hace poco se destapó, que recién veíamos, que tiene que ver con el sueldo a los obispos. Así se lo denominó al menos, porque después la Iglesia explicó que en realidad son asignaciones, el mismo gobierno de la nación, así también lo quería aclarar. Monseñor, sobre este tema, el presupuesto nacional habla de una partida de 130 millones de pesos justamente. Anuales. Para 65 dioses. Exacto, que después... En 12 meses. Y que según los cálculos, los obispos, las máximas por ahí autoridades de la Iglesia, tienen un ingreso de 46.000. La gente, claro, leyó la noticia y dijo, no puede ser, no como puede encima ser. Con plata del Estado, con los aportes de los tributos y demás. Y mucha gente que está en contra dice, pero ¿por qué no? ¿Por qué tienen que tener un sueldo o que los consigan ellos de otras maneras? Y se desató la polémica, ¿no? Bueno, ese tema no lo destaparon ahora, esto viene... Porque el problema es que fue asignado al final de la época del proceso, de la época, cuando estaba Aviñón, el presidente, ¿no? Eso es una especie de karma que tenemos sobre el tema. Y ahí asignaron a los obispos, a los seminaristas, que es una cosa mínima, y se hablaba de las parroquias de frontera, que en ese entonces eran las parroquias de frontera física, como una manera de reconocer la presencia de la Iglesia, que ayudaba a la presencia de la nación en zonas de la frontera de la patria. Después se extendió a parroquias pobres, por ejemplo, las de Villas Miserias, parroquias realmente pobres. El presupuesto el que acabas de escuchar. Ese tema siempre nos lo han sacado, ya desde el 83 para acá, 4 o 5 veces. Ahora han dicho los montos, suenan un poco fuerte. Yo no me voy a defender, pero quiero decirte que lo mío entra en la administración ordinaria. Justamente eso, ¿es un sueldo para el obispo? ¿O no, está puesto como así, ¿no es cierto? Pero de hecho, la mayoría de nosotros no lo vemos. Yo en 23 años no lo he visto nunca. Pero ustedes manejan, tienen un sueldo, manejan dinero. Yo lo que hago, eso entra, me pagan a mí la obra social y la caja previsional y lo demás. Nosotros tenemos que comer aquí en el obispado, pagar a los empleados y forma parte del ingreso ordinario, ¿no es cierto? Lo otro, algo que me pueda dar un poco la catedral o algún colegio que me da unos mangos, para que yo pueda trabajar, viajar, en la camioneta, servir a la gente. Algunas veces pagan los curas, por ejemplo, me dan unos pesos y con eso vos, si tenés alguna cosa de caridad que hacer o algún gasto, lo cubrís con eso. En eso, te digo sinceramente, me quedo tranquilo. Yo soy hijo de un padre y una madre que me han enseñado que la única fuente de aristocracia se llama trabajo y nada más. Claro. Leía también y recién lo Pero compartíamos. parate que quiera decir. Perdón. Dicho eso, yo me alegro que salga el tema. Nosotros como iglesia desde mucho tiempo, pero en particular desde la década del 90, hemos empezado a trabajar el tema del sostenimiento de la iglesia, que es un punto no resuelto. En particular nosotros que somos hijos de España, como pueblo que se ha ido amalgamando, ¿no es cierto?, en el encuentro de los originarios españoles, no nos olvidemos que quienes pagaban todo era la corona. Y bueno, y eso ha creado esa conciencia como que dependíamos de la corona. Mira, el primer obispo argentino, que fue Francisco de Victoria, tuvo problemas con Lerma, el fundador de Salta, justamente porque Francisco de Victoria era un portugués que era negociante, después se hizo cura, ¿no? Y después llegó a ser obispo, y él tenía su barco. Y como él quería que los jesuitas vinieran acá, estábamos hablando del por el 1500. 1580 y algo, y Lerma no largaba, entonces él trajo un barco, y entraban los conflictos. ¿Y de qué lo acusan? Porque las peleas siempre ha habido, de que entre los barcos trajo esclavos, porque los portugueses traían esclavos. Quiero decirte que siempre ha sido difícil el tema del mantenimiento, del sostenimiento económico de la iglesia. Cuando a veces vos dependés de familias, tenés el problema que entonces
el banco de adelante para una familia, el terciopelo para la otra y el pobre pueblo atrás. Cuando dependés del Estado, que si sos libre o no sos libre con el Estado. Lo ideal es la libertad. Bueno, desde el 90, te decía, hemos empezado a trabajar el tema de las reformas. Salió el plan compartir, no llegó a aprender, pero sigue siendo un desafío y hay gente que está estudiándolo. O sea, en esa época fueron a ver, tanto en los Estados Unidos, como en Italia, como en España, como en Alemania, cuál es el sistema. Ellos tienen el sistema de que vos cuando te inscribes, hay un 1, no sé cuánto, 1 por 1000 u 8 por 1000, que vos decís, yo soy católico, que quiero que paguen para el sostenimiento, yo soy luterano para el sostenimiento. No, yo soy ateo, no quiero saber nada, quiero que esta plata vaya para obras sociales o para culturales. Entonces después el Estado, sobre la masa recaudada, reparte proporcionalmente. Claro, y ahí entonces la Iglesia ya puede trabajar con libertad. Eso es un método, ¿será el mejor? No lo sé. Claro. Pero sigue siendo un problema el mantenimiento de la Iglesia, ¿no? Vos fijate que muchos de nuestros católicos, cuando pasan a pertenecer a confesiones protestantes, diezman rigurosamente. Diezman significa dan el 10%. Ninguno, nunca lo hemos pedido nosotros. Claro, aquí es la colaboración, el que quiera. El que quiera. Con el riesgo de que a veces el que está más empieza a querer presionar. En cambio, hay otros no, que lo hacen con una libertad, que son para agradecer, ¿no? Bueno, nos quedan más temas, vamos a hacer un popurrí porque nos queda poquito tiempo, ¿no? La Virgen del Cerro. La Virgen del Cerro ¿Tiene reconocimiento, no, de la Iglesia? No, ¿Por qué no en este caso? Porque allí la autoridad mayor es la señora. Entonces, por lo tanto, digamos así, el sostén de la credibilidad es solamente ella. Bien, pero ¿por qué no se cree en la aparición de la Virgen en el lugar o que le dio el mensaje para que Eso lo dirá Dios y el tiempo. ¿Ustedes necesitan más pruebas? Claro, ¿Cómo sería? No, nosotros necesitamos también gestos de comunión que todavía no lo logramos. Bueno, otro tema, exorcismo en Salta. ¿Hay gente especializada en el tema? ¿Se habla de que en algunas iglesias lo hacen? No. ¿Que se cree en eso? Se cree. ¿El exorcismo existe? Sí. ¿Puede existir la posesión diabólica? Sí. Es muy excepcional en la historia. Indudablemente que vivimos una época donde se creen en estas cosas, se juegan con cosas que dan lugar a todo este tipo de manifestaciones. Pero un exorcismo es una obra de la Iglesia en la cual el obispo tiene que nombrar un exorcista, tiene que ser un hombre virtuoso. Y es enviado en el caso concreto en el que se detecta que pudiera haber una real posesión. ¿Y acá en Salta hay para alguien lo cual no radicado aquí en Salta? No, había uno, no nombrado, pero de hecho el más afín o el más preparado solía ser el padre Juan Jacques, pero ahora no. Y tiene que darse los signos que la Iglesia establece, que la teología espiritual y mística, ascética mística, se decía en aquella época, llamémoslo de teología espiritual, te muestra para ir pensando si es o no una real cuestión de posesión y por lo tanto de exorcismo. Los otros son cosas más o menos afines que... Pero la gente viene y pide o denuncia que hay un caso, que alguien está poseído. Sí, mira. ¿Sí lo pide la gente? ¿Pide que se exorcice? A mí me han pedido 1 o 2 casos. Pero no estaba dentro de lo que te usted digo, me dice. Honestamente, por ejemplo, en caso que te parece que sí, en el ritual de exorcismo hay una serie de oraciones que podés pedir para que el Señor te libre del mal. Invocás a Jesús, porque ¿cuál es el poder para nosotros? Jesucristo. El nombre de Jesucristo. Claro. En nombre de Jesucristo, levántate y camina, le dicen Pedro y Juan, aquel tullido que estaba en el templo cuando ellos suben poco después de Pentecostés. Para nosotros, ¿quién es la clave de la historia y de la vida? El Señor Jesucristo. Entonces, en la medida en que yo lo ponga a Jesucristo en el lugar y le dé todo el lugar que le corresponde, que es el lugar superior, el absoluto, porque Él es Dios y hombre,
todo lo demás se relativiza. Y todo lo demás cae, también el demonio. Claro. Pero como vivimos ese juego ambiguo, hay una serie de manifestaciones así. ¿Dónde termina la histeria y empieza lo serio? Eso es lo que hay que dirimir en cada caso. Y ahí no es el exorcista el que lo va a echar al demonio, no. Es la iglesia la que actúa. Por eso se habla de un ritual, donde vos hablás en nombre de la iglesia. Claro. Y hay que tener cuidado. Justamente porque es serio, no es cuestión de macanear. Claro. Y por ahí uno se guía mucho por la película, ¿no? Que el que está poseído es como el que se ve en la película. ¿Es así? Mira, yo la película que era seria del primer exorcista, ¿te acordás? Sí, sí. Pero vos sos chiquito. No, pero la vi después no sé, la vi, grabada. ¿cómo se llamaba la actriz esta? No le recuerdo el nombre. Esa película con la novela previa, la novela escrita previa, esa era seria. Porque estaba trabajada sobre casos que parece que habrían sido reales. Aparecían los 3 signos, el debate, justamente el problema del cura joven que entra a pelear y termina siendo vencido. En cambio, el cura viejo es el que pelea como ministro de la iglesia. Claro. No soy yo, es la iglesia, es Jesucristo en su iglesia la que debate. O sea que, para terminar, los supuestos casos que ustedes dijeron, está poseído y usted fue a verlo, no eran tal. Al menos los 3 casos que me han tocado. Se cortó antes el tema. O saltó el problema que era otro. Bueno, monseñor, le agradecemos. La verdad que este último es un tema que a la gente le inquieta, ¿no? Y quiere, por ahí muchos preguntan en esos grupos de alguien sabe, preguntan. Y bueno, estaba bueno preguntarle a monseñor justamente si hay un lugar y si hay gente especializada. De todo hemos hablado, monseñor, espero que se haya sentido a gusto. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, le agradecemos, monseñor. Al contrario. Muchísimas gracias. Con monseñor Carnielo abrimos esta segunda temporada hablando de todo un poco y donde vamos a ir justamente directo a la fuente para preguntar lo que queremos saber. Será hasta un próximo reencuentro.